Bueno, buen día. Hoy vamos a hablar de la pastelera multosa y la enfermedad respiratoria en bovinos por la misma. Este es un artículo que vamos a resumir, que está escrito por S.M. Davo y Taylor del Departamento de Patología del Centro Veterinario de Oklahoma. Bueno, la vamos a presentar Jonathan Melo y mi persona Angie Cruz. Bueno, pues la pastelera es una bacteria gram negativa que ha causado enfermedad desde hace tiempo en animales domésticos y en humanos. Esta bacteria está dividida en 3 subespecies, 5 serogrupos capsulares y 16 serotipos. De los 5 serogrupos capsulares tenemos el serogrupo A, que es el que va a generar enfermedad respiratoria con lesiones pulmonares o una bronconeumonía. En animales puede ocasionarse por factores ambientales o por factores de estrés. Bueno, un poco de la historia de esta bacteria. En 1880 fue aislada en aves por Louis Pasteur. En 1929 se denominó Pasteurella septica. Casi un siglo después, en 1939, se denominó Pasteurella multocida. Y en 1985 nuevamente fue estudiada y fue recalificada en 11 especies. Entonces la pastelera multocida quedó dividida en ese momento en séptica y gallicida. Estas dos se diferenciaron en su momento por dos azúcares, que fueron el de orbitol y el de dulcitol. Recordando que la pastelera multocida tiene como factores de virulencia el lipopolisacárido y la cápsula. Recordando que la cápsula está dividida en A, B, C, D, E y F. Siendo bueno, el grupo A y el grupo D fue aislado en cerdos y en el cólera en las aves. Y bueno, ahora el grupo B y el grupo E fue aislado en bovinos y en búfalos de agua. Teniendo en cuenta que la Pasteurella multocida es una de las bacterias más asociadas a enfermedades respiratorias en bovinos, ellas son las que se encuentran más en diagnósticos diferenciales de problemas respiratorios del complejo respiratorio bovino. Ella es conocida porque produce enfermedades como la neumonía neonatal o la mal llamada fiebre de embarque. Entonces en la neumonía neonatal, según el artículo, se ha aislado de cultivos de tejido pulmonar por hisopados nasofaringios o por aspiraciones broncopulmonares. En estudios realizados en países como lo son Finlandia y otros países de Europa, se ha visto que la pastelera multocida es la más común en diagnósticos de complejo respiratorio. En un estudio que se realizó en Finlandia, se detectó en los 84 terneros revisados que la pastelera multocida estaba en esos terneros. Unos terneros pueden presentar sintomatología y otros no la pueden presentar. Cuando hablamos del complejo de la neumonía del ganado vacuno en adultos, mal llamada fiebre de embarque, obviamente en estas condiciones donde transportan a los animales en hacinamientos, donde no les hacen ningún tipo de chequeo, donde simplemente los sacan del hato y los envían por barco. Ellos están hacinados, están en unas condiciones de estrés donde obviamente su sistema inmunológico no está preparado para este tipo de condiciones, donde tienen que pasar hambre, sed y obviamente incomodidad por el hacinamiento. Es cuando estas bacterias empiezan a hacer su función y es dañar el tracto respiratorio. En estos animales se ha aislado en la faringe nasal y también, como lo mencioné anteriormente, algunos animales pueden presentar sintomatología y otros no.
como ya lo mencioné anteriormente, el serogrupo que más se ha aislado es el serogrupo capsular A y el serogrupo capsular D, que son los que se han aislado en estas especies de problemas respiratorios. Como hablamos de la fiebre de embarque, como ya lo mencioné anteriormente, es una de las patologías asociadas a la pastorela. Fiebre de embarque en Cuba más o menos de los 7 a 10 días después de la llegada, o sea, después de que los bovinos han llegado a su destino. Se empieza a ver mortalidad después de los 16 días de llegada de los animales. Varios factores que pueden ser predisponentes para tener esta patología son el polvo, el frío, la humedad, deshidratación, cambios bruscos en la temperatura, hipoxia de algunos animales. Entonces esto se puede dar también por un aumento del cortisol. Como ya lo mencioné anteriormente, todos esos factores hacen que haya una supresión del sistema inmunológico y que por ende la bacteria se aloje en el tracto respiratorio y empiece a producir enfermedad, como lo vemos en esta imagen. Secreción mucopurulenta bilateral, secreción ocular bilateral. Es una enfermedad que se da normalmente después de que los animales tienen un largo viaje y esto los hace un periodo de estrés alto. Otros factores pueden ser que estos animales lleguen de otras granjas. Esto también les puede ocasionar esta patología. Además de esto, hay que evitar que estos animales contaminen a otros animales del mismo hato. Entonces es recomendable que después de que lleguen animales de viajes largos permanezcan aislados, por decirlo así, en una cuarentena, para que no contaminen a otros animales de alguna posible patología. En este caso pues puede ser la pastorela, que ocasiona enfermedad respiratoria. De la neumonía enzootica bovina es otra de las patologías que podría generar la pastorela multosia. Bueno, esta patología se encuentra más en terneros que no estén destetados, que todavía estén lactando, en terneros más o menos de 2 a 6 meses de edad, y también se vio en terneros de 4 a 6 semanas. En los estudios que se realizaron en unas zonas del país, se observó una morbilidad de un 15 a un 29% y una mortalidad de un 5 al 10%. Los animales que presentan diarrea, si se diagnosticada, pueden ser más predisponentes a presentar este tipo de neumonía, porque son animales que tienen su sistema inmune comprometido, que están, por decirlo así, atacando al patógeno que está causándoles la diarrea, y este patógeno, que es la pastorela, va a aprovechar esta diarrea, y que el sistema inmune está ocupado, digamos, en otra cosa, y va a ingresar y a producir enfermedad en el ternero. En estos estudios se realizaron, se obtuvieron anticuerpos calostrales, los que la madre le pasa pues al ternero. Hay unos factores a tener en cuenta con este tipo de patologías, y es preguntarse si el padre tuvo alguna sintomatología respiratoria, si el padre está bien, fue vacunado. Igualmente la madre, si la madre fue vacunada durante la gestación, eso también pudo haber conllevado a obtener los anticuerpos calostrales. El ternero, cuando nació, estaba en un alojamiento con más terneros, con más vacas que recién habían parido, o nació en un clima demasiado frío, en una época demasiado fría, o en qué tipo de clima estaba haciendo cuando el ternero nació, si fue administrado el calostro en los tiempos que se debe administrar, si la hora del día
era en la noche, en la madrugada o en la mañana. Si el tratamiento que se le realizó fue el pertinente cuando le hicieron, cuando le suturaron el ombligo, si la madre tenía buen suministro de agua, buen suministro de minerales. Todo esto son factores a tener en cuenta con terneros que presenten sintomatología respiratoria. Bueno, hablando de la patología que mencionaban en este artículo, pueden haber diagnósticos diferenciales por hemolítica, histófilis somi, que son patógenos que también pueden producir sintomatología respiratoria. Pero en este artículo nos decían que la bacteria menos fulminante, menos mortal, era la Pasteurella multocida. ¿Qué ocasionaba esta Pasteurella? Ocasionaba bronconeumonías, hallazgos macroscópicos. Lo que se observaba era fibrinosis del pulmón, que se denomina fibrino supurativo agudo. Luego de esta etapa podía pasarse a fibrino purulento y luego por último a fibrino necrotizante. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bacteria puede ocasionar un daño irreversible en el tracto respiratorio. Macroscópicamente también se observaba una pleuritis. Y obviamente también mencionaban en este artículo que se observaba demasiado contenido inflamatorio. Bueno, continuando, vamos a hablar un poco de los cambios histológicos que causa esta bacteria. En los bronquios y en los bronquiolos se va a observar un aumento en los neutrófilos y en los macrófagos. Se sabe esto porque los neutrófilos son la primera línea de defensa respecto a bacterias. También se va a observar en algunos casos epitelio necrótico con un aumento en la fibrina. También se van a observar bacterias que estén siendo fagocitadas por los macrófagos. Se van a observar en el endosoma, en el fagosoma, disculpen. Y hay unas bacterias que también se pudieron observar intracelularmente que pueden evitar la fagocitosis y pueden replicarse dentro del macrófago. Bueno, respecto a la epidemiología, en este artículo mencionaban que esta bacteria es la que más comúnmente se aísla en terneros con ese tipo de sintomatología. Normalmente se ve en el tracto respiratorio superior, pero esto no quiere decir que sea un diagnóstico definitivo para identificar que este patógeno fue el causante de la muerte o de la enfermedad de este ternero. También se encontró en el artículo que ellos secuenciaban el ADN de esta bacteria por medio de unos marcadores. Entonces lo que van a hacer es observar cuáles son los factores de virulencia que hacen que esta bacteria sea patógena para el bovino, y también poder identificar que había más serotipos de esta bacteria en el tracto respiratorio del bovino. Esta bacteria se aisló mucho junto con las bacterias que mencioné anteriormente y se identificaron por la secuenciación que se realizó, por los estudios que se han realizado durante mucho tiempo para identificar si esta bacteria puede ser, se contagia, porque se ha visto que están en la mayoría de los terneros observados. Si se contagia, cómo se contagia. Son preguntas que se realizan en este artículo, pero también hay que identificar que esta bacteria pareciese que fuese un habitante normal del tracto respiratorio superior, pero aún no lo describen como un habitante normal. Sigue siendo patógeno, pero no diagnóstico para la sintomatología de estos animales, porque se puede confundir con otro tipo de patologías que presenten sintomatología respiratoria. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con el proceso de los factores de virulencia, adherencia y colonización. Entrando en materia, queremos hablarles un poco de los conceptos básicos. De los conceptos que vamos a hablar es si tenemos que hay que tener en cuenta para entender un poco esta parte de lo que habla en el artículo.
es qué es un patógeno, qué es una patogenicidad, qué es una virulencia y qué es un factor de virulencia, ¿sí? Cuáles son los pasos básicos de la patogenia y cómo es la clasificación de los factores. Entonces, para entrar a definir qué es un patógeno, voy a darles un concepto muy básico, ¿sí? Y un patógeno es un microorganismo capaz de producir daño en el hospedador. La patogenicidad hace parte de la capacidad de un microorganismo en ocasionar daño en el hospedador. Y la virulencia es básicamente la capacidad relativa que tiene un microorganismo de causar daño en un hospedador. Y el factor de virulencia es básicamente un componente de un patógeno que ocasiona el daño hacia esa célula hospedadora, ¿sí? Y que pues básicamente es algo esencial para su viabilidad. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esto, los conceptos de estos cuatro términos, vamos a pasar pues a hablar de los pasos básicos que ustedes pues deben conocer y deben entender. Tenemos unas letras, la A, I, E, M, D y la T, ¿sí? Para que tengan en cuenta que la A hace referencia a la adhesión, la I a la invasión, la E a la evasión de los mecanismos de la respuesta inmune, la M al proceso de multiplicación, ¿sí? A un N elevado a tal efecto, ¿sí? Y la D, hablamos de los daños que pueden ocasionar en el hospedador. Estos daños van a ser ocasionados ya sean por la forma de la respuesta inmune innata o adaptativa. Y la T, hablamos de la transmisión o el proceso de replicación, ¿sí? En la clasificación de los factores, básicamente lo que debemos entender es que van a haber varios factores de virulencia asociados al patógeno, ¿sí? Encontramos las adhesinas, las invasinas, las impedinas, las agresinas y las modulinas. Todos estos son factores de virulencia y cada uno debe tener una función específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esos factores van a permitir a que estas bacterias, microorganismos y como se ha visto en muchas otras, se puedan pegar y utilizan los mecanismos de adherencia, ¿sí? En estos factores es importante las adhesinas, que básicamente van a permitir la unión con el sustrato, ¿sí? Las invasinas, que van a otorgar la capacidad de invadir células y otros tejidos. Las impedinas, que conocemos, básicamente lo que ellos tienen es la capacidad de evadir los mecanismos de defensa del hospedador. Y las agresinas, que causan un daño en el hospedador porque ustedes saben y reconocen que ellas tienen la capacidad de liberar enzimas y de liberar exotoxinas. Y las modulinas también, que hacen parte de los factores de virulencia, que inducen al daño dentro del hospedador, pero de una forma indirecta, ¿sí? Y lo que van a ocasionar es alterar la comunicación entre las citoquinas. Entre ellas encontramos uno de los más importantes en este tipo de patología, que es el lipopolisacárido, ¿sí? Esta Pasteurella, la Pasteurella multitóxica, el lipopolisacárido es uno de los factores de virulencia más importantes que tenemos. Acá les voy a mostrar lo que tenemos pues en la diferencia en las gram positivas y gram negativas. Como ya lo hemos nombrado, ¿sí? Nuestra bacteria asociada a Pasteurella es una bacteria gram negativa, ¿sí? Esta bacteria gram negativa que tiene pues varios factores de virulencia y adherencia, como ya lo hablamos. Entre ellos encontramos el pili, ¿sí? Encontramos la cápsula, encontramos las porinas, el flagelo, aunque esta es un coco, ¿sí? Que es inmóvil, ¿sí? O un coco bacilo también se le conoce, que es inmóvil, entonces no tiene flagelo, no tiene movimiento. Acá lo podemos ver, ¿sí? Y un coco bacilo que se puede ver de esta forma,
¿Listo? Aquí tenemos el ciclo de reproducción de los patos y roedores intermediarios y un huésped final que van a ser aquellas aves. Es importante que ustedes conozcan cuáles son las estructuras pues bacterianas que tienen una asociación gigante con el proceso de la adhesión, ¿sí? Recordemos que esta es nuestra bacteria de la que estamos hablando nosotros, que es una gram negativa. Vamos a encontrar entre esas estructuras la pared celular, la membrana externa, la cápsula y las fimbrias. Entre la pared celular vamos a encontrar un tipo de adhesinas, ¿sí? Que es el ácido lipoteicoico, ¿sí? Vamos a encontrar también proteínas y enzimas también dentro de esa pared celular. Ellos van a tener una serie de sustratos o posibles sustratos donde van a actuar o van a accionar todo su proceso. El ácido lipoteicoico va a actuar sobre las células epiteliales y también va a actuar sobre los eritrocitos. Las proteínas de la pared celular van a actuar también sobre las células epiteliales y las enzimas de la pared celular van a actuar también sobre células epiteliales y matriz extracelular. En la membrana externa, ¿sí?, de la bacteria pueden encontrarse proteínas y lipopolisacáridos, que como ya lo dije que era uno de los más importantes. Las proteínas, su acción va a ser sobre células epiteliales, sobre macrófagos, que esta patología, esta enfermedad, esta bacteria, su tropismo es sobre los macrófagos y las células endoteliales. Y el lipopolisacárido también, ¿sí?, que va a actuar y va a adherirse de su posible sustrato hacia las células epiteliales y los macrófagos. En la cápsula, como la podemos ver ahí, que les estoy mostrando todo el tiempo la imagen, se encuentran ese polisacáridos, ¿sí?, varios polisacáridos, que los sustratos de ellos van a ser la mucina, las células epiteliales, las células endoteliales, ¿sí? Acuérdense que esta patología, como ya lo dijo mi compañera, produce sintomatología respiratoria. Y las fimbrias, ¿sí?, que su adhesina básicamente van a ser proteínas, ¿sí?, y sus posibles sustratos van a ser las células epiteliales. Bueno, continuemos entonces, vamos a entrar ya en materia a explicar la parte del artículo. Tengamos en cuenta que la pastorela se presenta en varios tipos de animales, puede ser transmitida por el perro y por el gato. En múltiples animales de producción significa altas pérdidas monetarias a causa de esta enfermedad. Muchos de los factores desencadenantes son estrés durante el traslado, calor, cautiverio, entre otros factores, y que eso va a habilitar a que el sistema inmune se deprima y puedan ingresar los microorganismos. Entonces, la pastorela, pues, que puede ocasionar pasteurolosis, recordemos, como ya lo dijimos anteriormente, es un cocobacilo gram negativo, es un organismo comensal, es bipolar, ¿sí?, es no motil, o sea, no tiene un movimiento, tiene una oxidasa positiva, una catalasa positiva o un indol que puede ser positivo o negativo. Se encuentra en 5 tipos capsulares, entre los que encontramos el A, el B, D, E, F, y 16 serotipos somáticos, ¿sí? Básicamente el que va a afectar en bovinos es el capsular A, ¿sí? Entre los factores de virulencia que vamos a empezar a hablar, vamos a ver que el factor de virulencia que encontramos en ese tipo de patología, entonces la cialidasa, la hemaglutinina filamentosa, la fimbria, la neuroamidasa, las porinas, no todas, hay algunas, la toxina dermonecrótica, la toxina termolábil, las proteínas de membrana externa, ¿sí?, y el lipopolisacárido. Aquí lo encontramos en la estructura, su lipopolisacárido, todas las partes que tiene. Entonces aquí lo vemos, el antígeno O, ¿sí?, el core, ¿sí?, y el lípido A, que cada uno tiene un proceso y una estructura, ya sea a nivel del sistema inmune, el reconocimiento de la inmunidad innata, ¿sí?, y los que corresponden a la respuesta de la inmunidad adaptativa. Como lo veníamos diciendo,
los factores de virulencia que se encontró el polisacárido, ¿sí? El lipopolisacárido, las proteínas externas de membrana. Aquí hay algo que no leí lo pasado, y es que hay polisacáridos capsulares dentro de la membrana y son los que están en mayor proporción dentro de la bacteria. ¿Sí? Y ellos van a tener un acompañamiento del lipopolisacárido que tiene todos sus componentes, antígeno O, el core, el lípido A. Y además de eso, hay una proteína externa que se encuentra en la membrana de la bacteria, que ésta se va a ligar al hierro, ¿sí? Y tiene una afinidad gigantísima por eso, por los sitios donde se consume oxígeno, ¿sí? Y en sangre. Como ya lo dijimos, habían proteasas, neuroaminidasas y las purinas, que no eran totales todas, sino unas ocasionales. Les hablaba que el serotipo A correspondía a los bovinos, ¿sí? Que él tiene en una cápsula, ¿sí? Su cápsula básicamente está compuesta por ácido hialurónico, que este ácido hialurónico es sensible a una enzima que es la hialuronidasa, ¿sí? Y también es sensible a los lípidos y a las proteínas. Dentro de esa cápsula no tiene una capacidad, ¿sí?, de exhibir por sí sola las propiedades antifagocitarias, sino debido a qué? A que no tiene con propiedades antigénicas. En cambio, en esta cápsula, él cuenta con un extracto capsular bacteriano, que ese extracto capsular bacteriano tiene un factor proteico que es el 300-KD, ¿sí?, que inhibe la fagocitosis en los bovinos. Bueno, como lo habíamos dicho, las cepas del serotipo A son más adhesivas a la superficie de la mucosa del hospedero, ¿sí? Hay una presencia de fimbrias. Acuérdense que no hay flagelo, pero hay unas fimbrias, ¿sí?, que fue demostrada en este tipo de Pasteurella multósida, ¿sí? También se dice que hay una inhibición que se da por medio de la N-acetil glucosamina, ¿sí?, que este tipo de azúcar no permite que se pegue el receptor de la célula hospedera a esa fimbria bacteriana. También encontramos y hablamos como factor de virulencia la toxina termolábil, ¿sí?, que esta en lo que se ha manifestado es que está involucrada en los procesos respiratorios, ¿sí? Y se considera que es una proteína citoplasmática. Hay unas proteínas que se encuentran en la membrana bacteriana, ¿sí?, que son las OMP, que la contienen la mayoría de bacterias gram-negativas, y que me permiten tener una interfase entre el hospedero, ¿sí?, y el patógeno. Y estas pues son vitalmente importantes en la interacción inicial de los procesos patógenos de enfermedad. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, existe una proteína ligadora de hemoglobina, la cual por intermedio de esta bacteria, ¿sí?, captura el hierro, donde no hay casi, ¿sí?, o sea, en ambientes escasos. Básicamente es uno de los elementos esenciales de las rutas metabólicas en el transporte de electrones de este tipo de patógeno. Y algunos patógenos, ¿sí?, colaboran con este porque liberan unos sideróforos, y esos sideróforos lo que hacen es quelar el hierro para que las cepas de la Pasteurella multósida pues los puedan aprovechar, ¿sí? Básicamente lo que van a hacer es expresarlos en la superficie y permitir un intercambio con el sustrato, ¿sí? Esta proteína ligadora de hemoglobina tiene dos subunidades, ¿sí? La subunidad TBPA y la TBPB, que es para la transferrina, ¿sí? Se le van a llamar la LPBA y la LBPB, que es para la lactoferrina. Estas proteínas son codificadas por una serie de genes, ¿sí? Aproximadamente es un grupo de 3 genes
que se les llaman y se les denominan los Boxton B. Sufren variaciones, ¿sí? Constantemente, y por eso es que se da el proceso de elevación de la respuesta inmune. Como ya lo habíamos dicho, el lipopolisacárido, que es uno de los componentes más abundantes de la cápsula en estas bacterias gram negativas, también pues tiene una dotación de propiedades inmunomodulatorias y también tiene capacidades y propiedades proinflamatorias. Es vital y es importante y pues lo más esencial es que es un determinante de la virulencia. Básicamente es el mediador más importante del shock endototóxico. El lipopolisacárido es un mediador entre la bacteria, ¿sí?, y el hospedador. Y pues básicamente lo que va a hacer es favorecer la colonización a través de mecanismos como los que utiliza es cambiar su imagen, mimetizarse, tener variaciones moleculares, variaciones antigénicas y bloquear muchas funciones de la célula normal. Estimula básicamente el sistema inmune innato, se encuentra en la respuesta inicial. También pues hablamos de que es amplio pues en los componentes bacterianos que posee y como lo dijimos en el serotipo A pues es uno de los más importantes. Como lo veníamos diciendo, el lipopolisacárido estimula el sistema inmune innato, ¿sí? Y tiene un papel crucial en la respuesta inflamatoria en el momento pues crítico, y lo que va a hacer es desencadenar que pues la bacteria no llegue a colonizar y que se pueda destruir. Eh, Básicamente los componentes que tiene la bacteria pues van a desencadenar ese mecanismo en la respuesta inmune. Si esta respuesta inmune es ineficiente, obviamente el microorganismo va a continuar su función y pues va a acceder y va a generar una patogenicidad. El proceso infeccioso y más de este tipo de bacterias gram negativas depende de este lipopolisacárido. Entre más abundante sea, mayor es pues la colonización, ¿sí? Porque el sistema inmune a veces no es eficiente para poderlo combatir. Y es donde vemos los pacientes y nuestros animales, entre todas las especies, que pueden terminar en pues causando daños en los tejidos, el shock séptico, la sepsis y la falla multiorgánica, y obviamente pues aparte de eso ya vamos a ocasionar la muerte. Además de esto, pues de todo lo que hemos hablado del lipopolisacárido, ya que es abundante, pues juega un papel importante y se ha demostrado en varios estudios que estimula la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? También activa las interleuquinas y otros factores como los macrófagos alveolares, ya que tiene un tropismo por el patrón, por el complejo respiratorio. Estos, pues, cuando están allí, se ha hablado de que tienen un factor mitogénico, al igual que el lipopolisacárido. También encontramos las porinas, que es, pues se atribuyen pues que tenga cambios este lipopolisacárido pueda variar, y es gracias a ellas. Hay una proteína que es la proteína H, ¿sí? Se describe como la OMPH. Pues es una formadora de canales transmembranales y puede causar un daño homeostático en las células, induciendo pues una hinchazón, hay una degeneración y pues por consiguiente un daño. Algo que se ha reconocido, y es que este tipo de bacterias en su proceso de adhesión durante la célula hospedera, lo que ellos pretenden es dañar, ¿sí?, su membrana, introducir todos sus mecanismos y hacerla que ella estalle. Además de causar todos estos mecanismos y daños a nivel intracelular,
que uno de los más potentes que tiene es que el lipopolisacárido tiene la capacidad de inducir necrosis y apoptosis, tanto en varios tipos de tejidos como en diferentes células por muchas vías. La apoptosis puede ser de un mecanismo tanto bioquímico como pues de una necrosis morfológica que va a atribuirse al daño de los tejidos. Hay unas vías de señalización que promueven la apoptosis, y estas se dividen pues en dos tipos de vías que maneja este lipopolisacárido, que es la vía intrínseca, que está mediada por receptores de membrana, y la vía extrínseca, que básicamente es dependiente de la mitocondria. Los receptores de membrana pertenecen pues a la superfamilia de del factor de necrosis tumoral, y que ellos pues van a terminar en la activación de algo que es importante, y que son las caspasas. La vía extrínseca es dependiente de la permeabilidad de la membrana mitocondrial, ¿sí? Y no requiere de receptores para ser activada. Cuando hablamos del manejo pues de la unión tanto lipopolisacárido como porina, básicamente ellas van a ocasionar o inducen a una apoptosis en células espermáticas, y esto se va a dar dado o está reflejado por un daño directo en la membrana externa. Esto pues se ha comprobado que tiene una acción directa, ¿sí?, de la bacteria, como a su vez del lipopolisacárido. Es claro que, como lo venimos diciendo, los neutrófilos tienen un papel muy importante pues en este tipo de patología asociado pues a Pasteurella multósida, y es que son capaces de inducir una escamación de las células epiteliales. Se van a activar pues todos los agentes de los polimorfonucleares, y además de eso el lipopolisacárido bacteriano. Esta descamación pues tiene está medida, ¿sí? Está medida a través de una serie de enzimas, y esas enzimas van a ser desnaturalizantes, y también tienen unas funciones hidrolizantes. Que esas enzimas están halladas en los polimorfonucleares, que básicamente lo que van a hacer es ejercer la acción sobre proteínas, y esas proteínas ahí se van a situar en la célula hospedera, que es la lámina propia, ¿sí?, la lámina basal, y esa está compuesta pues de fibronectina. También tiene colágeno tipo 4, y como lo dije anteriormente, lo que ellos pretenden es ingresar, alterar esa lámina basal y ocasionar un daño en eso, y permitir la entrada y empezarse a multiplicar.